Hay historias que no comienzan con un escándalo, sino con un susurro casi imperceptible, con una sensación extraña que se instala en la calma y lo transforma todo sin previo aviso. Esta es una de esas historias, la de Carlos Rivera, donde la admiración, el amor y la confianza parecen entrelazarse hasta que una verdad inesperada irrumpe como un relámpago en la quietud. Nadie imagina que detrás de una vida aparentemente luminosa pueda esconderse un giro tan devastador, capaz de alterar recuerdos, certezas y emociones. A veces, el final más doloroso no es el que se ve venir, sino el que jamás se creyó posible. Suscríbete y deja tu like para fortalecer nuestro canal en YouTube y recibir más contenidos importantes. Quien pueda apoyar con un super thanks ayuda aún más, y si no puede, comenta qué fue lo que más te sorprendió. Mira hasta el final. La última revelación te dejará totalmente impactado. Cuando la historia comienza con la conmoción generada por el desahogo de Carlos Rivera, lo que realmente captura la atención no es solo el contenido de sus palabras, sino el fenómeno humano que se desencadena alrededor de ellas, porque el público no reacciona únicamente a un relato personal sino a la ruptura de una percepción cuidadosamente construida durante años, la de una figura serena, segura, emocionalmente sólida, alguien que parecía moverse con naturalidad dentro de la estabilidad, y es justamente esa aparente fortaleza la que intensifica el impacto del momento en que decide mostrarse vulnerable, ya que las audiencias tienden a idealizar a las celebridades como si fueran inmunes a las fragilidades comunes, olvidando que detrás de la exposición mediática existe una vida interior tan compleja como la de cualquier otra persona. De modo que el contraste entre la imagen pública y la realidad emocional genera una especie de sacudida colectiva, una mezcla de sorpresa, empatía y reflexión, porque de pronto la narrativa deja de ser la de un artista exitoso y se transforma en la de un ser humano enfrentando sus propios límites, y ese cambio de enfoque altera la manera en que la audiencia interpreta todo lo que creía saber, ya que la estabilidad proyectada anteriormente comienza a verse bajo una nueva luz, no como una condición permanente sino como una construcción que puede ocultar tensiones invisibles. Además, el acto de hablar sin dramatismos excesivos ni gestos grandilocuentes añade una capa adicional de autenticidad que suele resonar profundamente, porque transmite la sensación de honestidad emocional en lugar de espectáculo, lo que favorece la conexión con quienes observan, quienes en muchos casos se reconocen en esa experiencia de cansancio interno que rara vez se muestra hacia afuera. Y en ese punto la conversación pública deja de girar en torno al artista para centrarse en algo más amplio y universal, la presión de sostener expectativas externas. El peso de la coherencia entre lo que se muestra y lo que se siente, la dificultad de admitir que la fortaleza también puede agotarse, todo esto contribuye a que el episodio adquiera una dimensión casi simbólica, funcionando como recordatorio de que la visibilidad no elimina la vulnerabilidad, que la admiración pública no garantiza equilibrio emocional y que incluso quienes parecen más firmes pueden atravesar tormentas silenciosas, lo que explica por qué este tipo de revelaciones suele provocar debates intensos, no solo sobre la vida del protagonista sino sobre la naturaleza misma de la fama, la identidad y la salud emocional, temas que despiertan interés precisamente porque tocan fibras profundamente humanas y cercanas. En este punto de la narrativa resulta especialmente interesante observar cómo se va formando una imagen idealizada del vínculo ante los ojos del público, una imagen que no surge de manera accidental sino que se construye poco a poco a través de múltiples elementos visibles que transmiten armonía, cercanía y complicidad, ya que las apariciones públicas suelen mostrar sonrisas sincronizadas, gestos afectuosos y una química que parece natural, mientras que las redes sociales refuerzan esa percepción mediante fotografías cuidadosamente elegidas, mensajes cálidos y momentos que proyectan felicidad constante, creando así una sensación de intimidad compartida con la audiencia, como si cada publicación confirmara la solidez del lazo. A esto se suman los viajes que evocan romanticismo y espontaneidad, escenarios atractivos que funcionan casi como símbolos de plenitud emocional. Todo contribuye a alimentar una narrativa visual en la que la relación se percibe estable, inspiradora y prácticamente inmune a las tensiones comunes. Sin embargo, el aspecto verdaderamente significativo reside en la distancia que puede existir entre esa apariencia externa y la experiencia privada, porque la vida cotidiana rara vez posee la perfección que las imágenes sugieren, y es precisamente en esa brecha donde surge la complejidad emocional. Dado que el entorno mediático favorece la presentación de momentos luminosos mientras las dudas, silencios o incomodidades permanecen fuera de foco, lo cual no necesariamente implica falsedad deliberada sino una selección natural de lo que se desea compartir.
Aún así, el resultado es una percepción pública que puede diferir enormemente de la realidad íntima, y esa discrepancia invita a reflexionar sobre cómo las audiencias interpretan lo que ven, ya que tendemos a asumir coherencia entre lo visible y lo vivido, olvidando que toda relación humana contiene matices, contradicciones y procesos internos imposibles de capturar en una imagen, de modo que la construcción de esa fachada idealizada no solo moldea la opinión externa sino también las expectativas colectivas, generando la idea de que ciertos vínculos representan modelos de equilibrio permanente, lo que intensifica el asombro cuando emergen señales de que la experiencia privada era más compleja. En este sentido, la narrativa pone de relieve un fenómeno ampliamente reconocible en la cultura contemporánea, la tendencia a confundir representación con totalidad, recordándonos que la vida emocional auténtica ocurre en espacios mucho menos visibles, donde la dinámica real se define por conversaciones, silencios, percepciones y estados internos que rara vez encuentran un equivalente exacto en la esfera pública. En esta fase de la historia, la atención se desplaza hacia un terreno mucho más delicado y casi imperceptible, donde lo verdaderamente relevante no son los grandes acontecimientos sino los matices cotidianos, esos pequeños cambios de actitud que rara vez llaman la atención de inmediato pero que, con el paso del tiempo, comienzan a adquirir un peso emocional considerable, ya que la transformación en el comportamiento de la esposa no se presenta como algo abrupto ni escandaloso, sino como una serie de variaciones sutiles que generan una sensación de extrañeza difícil de definir, gestos que antes resultaban naturales empiezan a sentirse forzados, silencios que antes parecían cómodos comienzan a tornarse incómodos, y en medio de esa atmósfera ambigua surge una inquietud interna que crece lentamente, alimentada no por certeza sino por percepciones difusas, lo cual intensifica la tensión psicológica porque la mente humana busca constantemente explicaciones lógicas incluso cuando la realidad emocional se resiste a ser comprendida. En este contexto la ansiedad se convierte en un elemento central, no como un estallido dramático sino como un estado persistente que se infiltra en la rutina diaria, una sensación de desajuste que acompaña cada interacción, cada mirada, cada conversación inconclusa, generando un desgaste silencioso que rara vez se comparte abiertamente, y es precisamente ese carácter silencioso el que añade profundidad a la experiencia, porque el conflicto psicológico se desarrolla en el ámbito interno, en pensamientos que se repiten, en dudas que se acumulan, en la constante oscilación entre la confianza y la sospecha, creando un escenario emocional en el que la desconexión se siente más que se explica, donde algo parece haberse desplazado sin que exista un momento exacto capaz de señalarse como origen, lo que produce una sensación de incertidumbre especialmente intensa. Además, la tensión se construye de manera gradual, casi orgánica, como una presión que aumenta sin necesidad de confrontaciones evidentes, ya que la ausencia de respuestas claras suele resultar más perturbadora que cualquier conflicto explícito, y dentro de esta dinámica el protagonista experimenta un proceso interno complejo, intentando racionalizar lo que percibe, buscando mantener la estabilidad emocional mientras la intuición sugiere que algo ha cambiado de manera fundamental, de modo que la narrativa refleja con gran precisión una realidad emocional muy reconocible, aquella en la que los vínculos no se fracturan de golpe sino que se erosionan lentamente, a través de distancias invisibles, cambios de energía y sensaciones difíciles de verbalizar, mostrando cómo la tensión más profunda no siempre proviene de los hechos visibles, sino de la acumulación de percepciones internas que alteran la manera en que se experimenta la cercanía, algo que en la historia de Carlos Rivera se convierte en un elemento clave para comprender la dimensión humana del conflicto. Este momento representa un quiebre emocional de enorme intensidad, porque la narrativa abandona el terreno de las sospechas difusas y entra de lleno en la confrontación con una realidad imposible de reinterpretar, ya que la aparición de los mensajes no funciona solo como un dato concreto sino como un detonante psicológico que altera de manera inmediata la percepción completa de la relación, transformando de golpe lo que antes podía explicarse mediante dudas o inseguridades en una evidencia que no admite matices. Y es precisamente esa transición brusca entre la incertidumbre y la certeza lo que provoca el impacto más profundo, porque la mente humana suele prepararse para convivir con preguntas, pero rara vez está lista para asimilar respuestas que desmantelan de manera tan directa la confianza acumulada. En ese instante la experiencia emocional deja de ser abstracta y se vuelve visceral, casi física, como si cada palabra leída tuviera la capacidad de reconfigurar recuerdos, gestos y momentos compartidos bajo una nueva lógica, generando una sensación de vértigo interno difícil de describir,
Además, el choque emocional no se limita al contenido de los mensajes sino a lo que simbolizan, la revelación de una dimensión desconocida que contradice la narrativa afectiva que sostenía el vínculo, lo cual produce una fractura psicológica inmediata. Dado que la confianza no es simplemente una creencia racional sino un estado emocional que sostiene la seguridad, la cercanía y la estabilidad, cuando esa base se resquebraja la identidad misma del protagonista se ve sacudida, ya que surgen preguntas inevitables sobre la autenticidad de lo vivido, la interpretación de las señales pasadas y la validez de la propia percepción. En este sentido, el episodio adquiere una profundidad particularmente humana porque refleja cómo una revelación de este tipo puede desencadenar una cascada de reacciones internas que van mucho más allá del evento concreto, afectando la autoestima, la memoria emocional y la sensación de realidad compartida. Dentro de la historia de Carlos Rivera, este punto de inflexión no se presenta únicamente como un descubrimiento doloroso, sino como una experiencia psicológica transformadora. Un instante en el que la certeza irrumpe con tal fuerza que obliga a reorganizar la comprensión completa del vínculo, mostrando cómo la verdad, cuando emerge de manera tan abrupta, puede tener un efecto desestabilizador capaz de alterar no solo la relación sino la manera en que una persona se entiende a sí misma y al mundo emocional que la rodea. En esta etapa de la historia, la atención se centra en uno de los momentos más delicados y profundamente humanos, el diálogo entre dos personas que comparten un pasado emocional significativo, pero que se encuentran frente a una verdad que transforma por completo la dinámica del vínculo, ya que la conversación no se limita a un intercambio de palabras, sino que se convierte en un espacio cargado de tensiones internas, silencios pesados y emociones difíciles de ordenar, donde cada frase pronunciada lleva consigo una mezcla de necesidad, dolor y búsqueda de sentido. En este tipo de encuentros lo que se dice es tan relevante como lo que no se logra expresar, porque las justificativas surgen como intentos de explicar conductas que ya han provocado una herida profunda, revelando la complejidad de las motivaciones humanas, las contradicciones internas y la distancia entre las decisiones tomadas y sus consecuencias emocionales. Al mismo tiempo, el sufrimiento adquiere una dimensión especialmente intensa, dado que ambos participantes enfrentan realidades distintas pero igualmente desestabilizadoras, uno lidiando con la sensación de pérdida y quiebre de confianza, el otro confrontando el peso de sus propias acciones y la magnitud del daño causado, lo que convierte el intercambio en una experiencia emocionalmente densa. Además, la imposibilidad de reparación no se presenta como un gesto abrupto ni como una reacción impulsiva, sino como una comprensión gradual que emerge a medida que la conversación avanza. Cuando se hace evidente que la fractura no reside únicamente en los hechos, sino en la alteración profunda de la seguridad emocional que sostenía la relación, y en ese punto el reconocimiento de la ruptura irreversible adquiere un carácter casi inevitable, como una aceptación silenciosa de que la reconstrucción del vínculo ya no depende de la voluntad, sino de la existencia de una base emocional que ha dejado de estar presente. Dentro de esta dinámica, el núcleo de la narrativa se desplaza hacia el fin emocional del lazo, un proceso que no siempre se manifiesta mediante confrontaciones dramáticas, sino a través de una claridad dolorosa que redefine la percepción del otro, mostrando cómo algunas experiencias no solo dañan la confianza, sino que transforman la manera en que se experimenta la cercanía, la intimidad y el sentido de pertenencia. En la historia de Carlos Rivera, este momento simboliza algo más amplio que un simple desacuerdo o crisis. Representa el instante en que dos trayectorias emocionales que alguna vez parecieron alineadas reconocen que ya no comparten el mismo espacio afectivo, reflejando una realidad profundamente humana en la que el cierre de un vínculo no siempre surge de la ausencia de sentimientos, sino de la imposibilidad de reconciliar la experiencia vivida con la estabilidad emocional necesaria para continuar. El desenlace de la historia se mueve hacia un territorio mucho más introspectivo y sereno, donde la intensidad del conflicto deja paso a un proceso interno marcado por el duelo emocional, una experiencia que no ocurre de manera inmediata ni lineal, sino como una sucesión de estados cambiantes en los que la mente y el corazón intentan reorganizarse tras una ruptura significativa. En este contexto, el luto no se limita a la tristeza evidente, sino que abarca una amplia gama de sensaciones que incluyen desconcierto, nostalgia, cansancio mental y la necesidad de redefinir la propia identidad lejos de la relación que antes ocupaba un lugar central. El alejamiento de la vida pública adquiere entonces un sentido profundamente humano, ya que representa la búsqueda de un espacio de silencio y privacidad necesario para procesar emociones sin la interferencia de expectativas externas, permitiendo que la reconstrucción personal ocurra sin la presión constante de la mirada ajena. Dentro de
Esta etapa la música emerge como un refugio natural y casi inevitable, no solo como actividad profesional, sino como un canal íntimo de expresión capaz de dar forma a sentimientos difíciles de verbalizar, convirtiéndose en una vía de liberación emocional donde cada melodía y cada palabra escrita funcionan como piezas de un diálogo interno orientado a comprender y asimilar la experiencia vivida. Paralelamente, el apoyo familiar adquiere una relevancia especial, ya que la cercanía de quienes ofrecen afecto genuino proporciona una sensación de estabilidad emocional que resulta fundamental en momentos de vulnerabilidad, creando un entorno de contención donde el protagonista puede sentirse comprendido sin necesidad de explicaciones elaboradas. Todo esto contribuye a que la decisión de seguir adelante no se perciba como un acto repentino, sino como el resultado de una evolución interna gradual, un proceso en el que la dignidad se manifiesta en la elección consciente de priorizar la paz interior por encima de la confrontación o el resentimiento, y en este sentido la trayectoria de Carlos Rivera refleja una dimensión particularmente inspiradora, la capacidad de transformar una experiencia dolorosa en una oportunidad de crecimiento interior, mostrando cómo incluso las etapas más difíciles pueden convertirse en catalizadores de autoconocimiento, fortaleza emocional y renovación personal, dando lugar a una narrativa que ya no gira en torno a la pérdida sino a la reconstrucción, la posibilidad de avanzar con una comprensión más profunda de uno mismo y de la complejidad de los vínculos humanos.